Hola muchachos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bueno muchachos, he creado este video porque algunos de los compañeros en algunos grupos de Facebook me han preguntado sobre cómo realizo yo la instalación de exploradoras. Eso es debido a algunos comentarios pues, que yo he realizado. Bien, este video cabe anotar que no es para personas que ya sepan del tema porque realmente he visto que hay muchos mecánicos y electricistas que hacen un trabajo impecable, lo hacen de manera espectacular, pero hay muchas personas que de pronto desean hacerlo ellos mismos y que sienten esa curiosidad de cómo se hace la instalación. Entonces para esas personas que están iniciando y que quieren realizar puntualmente ellos mismos esa clase de instalaciones es que he creado este video. Bien, en primera instancia voy a mostrarles dos formas como he encontrado en algunas motocicletas que han realizado las instalaciones. Hay una forma sencilla, realmente las dos son sencillas, pero la segunda forma es agregando otro componente más al diagrama, al sistema, lo que lo hace pues un poco más completo. Bien, la primera forma es esta forma sencilla donde podemos evidenciar que realmente se instalan directamente. Estos dos LEDs que están acá simulan realmente las dos exploradoras. Como podemos ver, son exploradoras de bajo consumo, en este caso pues de 10 vatios. Cuando realmente las exploradoras son de bajo consumo, se pueden conectar directamente a la batería o al arranque del motor. La batería de 12 voltios, este Key 1 que aparece acá sería la llave con que arrancamos, le damos paso a la corriente, y este fusible siempre hay que tenerlo en cuenta, ya sea desde el punto donde vamos a tomar la alimentación positiva para alimentar las exploradoras. Si la vamos a tomar directamente de la batería, entonces este fusible iría después del lado positivo de la batería. Si lo vamos a tomar luego de haber encendido, de darle llave a la moto, entonces deberíamos de ponerlo después de ese sentido positivo. Este switch es el que con el que vamos a activar las exploradoras. Entonces este es un diagrama fácil, un diagrama digamos que breve, porque las exploradoras en este caso son de bajo consumo. Bien, pero ¿qué pasa cuando las exploradoras son de más consumo, de más potencia, de mayor potencia? En ese caso ya tendremos que agregar otro componente que es el relay o relé. Entonces les voy a mostrar el diagrama que habitualmente encontramos en esa clase de instalaciones. Listo. Aquí tenemos la batería de 12 voltios, tenemos la llave para abrir switch a la motocicleta, y aquí tenemos el fusible igualmente que el diagrama anterior. Luego tenemos el interruptor que habitualmente lo ponemos en el manubrio, y acá ya aparece el relé. ¿Qué hace el relé o cuál es la función del relevador? Bueno, realmente cuando agregamos un componente como un relé, estamos dividiendo el sistema en dos partes. El lado de la izquierda, este lado de acá de la izquierda, realmente se convierte en un sistema de control. Es decir, que esto pasa a ser un sistema de control para el sistema, y la parte de la derecha un sistema de potencia, un circuito de potencia, un circuito de control a la izquierda para el sistema y un circuito de potencia a la derecha. El relé lo que hace es dividir como tal ese circuito, el circuito general. La función principal del relé es que después de que la corriente pase por medio de él, puede manejar altos consumos de potencia. Pero la batería se va a encargar solamente de suministrar la corriente
que deba consumir la bobina del relevador. ¿Correcto? También se le llama relevador precisamente por eso, porque lo que hace es como trabajar a un mayor nivel de potencia después de haber pasado una pequeña corriente o que se haya excitado su bobina a través de un paso de corriente. Ahora bien, el relevador acá tiene básicamente una entrada, que es la excitación de la bobina. En realidad puede ser cualquiera de los dos extremos. Si no estoy mal, en el relevador de automotriz se conoce como el pin 85 y el pin 86. Ahora bien, el relé que ustedes están viendo en esta pantalla se le conoce como relé con un contacto normalmente abierto, ¿sí? Que es el que actualmente evidenciamos que alimenta el LED de 60 vatios, en este caso una exploradora de 60 vatios. El que está normalmente cerrado lo tenemos desactivado o no lo tenemos conectado a ningún circuito. Básicamente el principio de funcionamiento es que la batería de la motocicleta le puede suministrar una pequeña corriente de excitación a la bobina del relé, y este a su vez puede manejar una corriente de mayor grado en la salida para alimentar la exploradora que tenemos en este caso de 60 vatios. Es por eso que es importante utilizar un relé en este tipo de instalaciones. Resumiendo, la batería alimenta el circuito, pasa hasta donde damos switch a la motocicleta. De allí tomamos el punto positivo, el voltaje positivo, donde protegemos el sistema por medio de un fusible, y consecuentemente la secuencia sería conectar el interruptor en uno de los comandos, puede ser del lado del clutch o puede ser del lado del freno delantero. Luego viene el relé, la conexión del relé, que excita la bobina, y también el contacto común. ¿Qué pasa cuando le damos, vamos a ponerlo a funcionar? Aquí en este lado izquierdo, donde tengo el cursor, enciendo como tal, abro el switch de la moto, y este es el interruptor de las exploradoras. Si vemos que automáticamente cambia el estado del relé. La posición que estaba como normalmente abierta ahora está cerrada, y eso hace que esta exploradora encienda. Si yo apago la moto con la llave, miren lo que sucede. Automáticamente vuelve a la posición inicial, es decir, se apaga la exploradora. Si yo apago el switch de la exploradora, miren lo que sucede, también se apaga la exploradora. Entonces esto se hace con el fin de que en algún momento ustedes de pronto no vayan a dejar este switch encendido y vaya a consumir en su totalidad la batería, entonces se queden sin batería en algún momento. Bien, este es el segundo circuito que he encontrado muy habitualmente, creo que es el que más se utiliza, es este circuito. Yo les voy a mostrar una forma, que es la forma como yo la utilizo, es algo personal, pero a mí me ha funcionado mucho, sobre todo porque de hecho en el grupo donde me han hecho estas preguntas es en un grupo de una motocicleta FZ25. Resulta que esta motocicleta tiene, digamos que unos pequeños problemillas que se pueden presentar con respecto al sistema eléctrico, y es que Yamaha en su fabricación no deja tanta tolerancia para conectar dispositivos, accesorios eléctricos a su sistema original. Entonces yo les voy a mostrar una forma en que yo les he conectado estos sistemas a esta clase de motocicleta, salvaguardando como tal el sistema original. Voy a mostrarles por acá la forma que habitualmente utilizo en estos casos. Bien,
Es muy parecido al sistema anterior. Como ustedes notan, aquí no hay, digamos que no estoy tomando el punto positivo o la alimentación de las exploradoras, no la estoy tomando después del switch de la moto, sino directamente de la batería. Esto porque una de las consideraciones que yo siempre he tenido en cuenta es que el sistema sea lo más posible independiente al sistema eléctrico original de la moto. Y esto para guardar o proteger lo que es bobina, corona y como tal todo el sistema eléctrico, en especial de esas motocicletas, porque no solamente es la FZ25. Suzuki también sufre de algunos de estos percances eléctricos, al igual que Honda. Entonces, la explicación del diagrama es el siguiente. La batería de la motocicleta suministra directamente a la exploradora, en este caso ya no es 60 vatios sino de 90 vatios, es la exploradora que yo por ejemplo manejo, mediante un circuito de protección conformado por fusible, interruptores y el relé. Bueno, algo a tener en cuenta, este fusible que está aquí se debe instalar, o es una recomendación muy personal, no es estrictamente necesario, pero es una recomendación que siempre me gusta hacer. Se debería instalar lo más cerca posible a la batería, al lado positivo de la batería, correcto. El lado positivo de la batería es el superior, viene hacia el fusible. Ojalá que el portafusible se instale directamente el cable al polo positivo de la batería. ¿Listo? Eso considerando de que si en algún momento se sufre algún percance, de pronto un cortocircuito o algo, entonces este cable va a estar lo más corto posible. Entonces va a proteger nuestra batería o nuestro sistema eléctrico de la moto. Bien, luego del fusible tenemos este interruptor, que es el interruptor general de las exploradoras. Este interruptor, pues con él vamos a encender o apagar las exploradoras. Pero si se dan cuenta, hay un segundo interruptor que lo utilizo yo personalmente en caso de que en algún momento se me olvide apagar las exploradoras con el interruptor general. Este segundo interruptor, por lo general, yo lo conecto en el mismo lugar donde están las exploradoras, o cerca de allí. Sí, es un interruptor pequeño que utilizo para luego de pronto de que ya no necesito las exploradoras, entonces pues simplemente lo desconecto. Con eso me aseguro de que no queden en funcionamiento o que no queden encendidas y pueda provocar la descarga de la batería. Si ustedes consideran que no es necesario, pues simplemente no lo colocan, porque ya pues este interruptor general se encarga como tal de desactivar o activar las exploradoras. Bueno, viene el relé, como lo ven aquí, excita la bobina, y igualmente que el circuito anterior es un contacto normalmente abierto, el de este relé, y luego de ello maneja la corriente que necesita la exploradora, en este caso de 90 vatios. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo otro dispositivo, otro elemento que es un diodo rectificador. Realmente lo que hago aquí es polarizar el relé. Incluso hay relés que ya traen en su interior este diodo. Básicamente es para que no haya una contracorriente y proteja más el circuito, o alguna corriente inversa que se pueda provocar a través del sistema. Bien, vamos a simular este circuito y nos vamos a dar cuenta de que en cuanto yo activo los dos fusibles, automáticamente se encienden las exploradoras. Deben de tener en cuenta que yo hago la conexión de esta manera porque quiero que sea lo más independiente posible al circuito original eléctrico de la motocicleta, por las razones que ya les comenté. Ahora bien, hay otras cosas y otras consideraciones pues que quisiera hacerles, que son más bien personal, que no son estrictamente necesarias, pero que todos estos detalles
ayudan para mantener el sistema original de la motocicleta, ya sea por garantía o ya sea para darle una mayor durabilidad y protección. Y esas consideraciones son las siguientes. Ya les dije que el fusible por lo general es mejor instalarlo lo más cerca del polo positivo de la batería. Algo que también se debe tener en cuenta es que sabemos que la masa de la batería o el lado negativo de la batería siempre está conectado al chasis. Pues bien, en lo posible, ojalá que se instale un cable directamente en todos esos polos negativos. O sea, el polo negativo de la batería, que es masa, también debería ir, como en este caso del sistema, al lado del diodo, como se evidencia en la imagen, y también al lado negativo de la exploradora, como también la alimentación para la excitación de la bobina del relé. ¿Por qué hago esta recomendación? Porque de todos modos, pues el chasis de la moto como tal no es un buen material conductor, como si lo es pues un hilo de cobre, y en este caso pues sería lo mejor. Algo que también quiero recomendarles es el material a utilizar en los conductores. En lo posible que sea 100% cobre, y que además de eso puedan soportar la corriente que maneja el circuito. Es decir, podemos utilizar un calibre de cobre inicialmente del lado izquierdo donde está ubicado el relé, y un calibre mayor del lado derecho, ya que del lado derecho es donde se va a manejar mayor potencia. La consideración que les hago por el conductor es para tratar de utilizar conductores certificados, es decir, que sean 100% cobre, ya que hay algunos que vienen en aleación con aluminio y aumentan la resistencia, por lo que la corriente también va a aumentar al tener mayor resistencia en el paso del conductor, el paso de la corriente por el conductor. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de esta clase de conductores que me he encontrado como tal en el mercado. No sé si me alcanzan a ver, aquí tengo un conductor que no es 100% cobre, es de aleación. Con un bisturí como tal lo he alineado para que se den cuenta de que al rasparlo esa capa de cobre desaparece y queda el aluminio. Entonces este es un conductor que es para instalaciones eléctricas, pero no es certificado. Al contrario del otro conductor, este gris que está aquí, que sí es 100% cobre, de la marca Centelsa, y es certificado. Entonces es lo que les quiero recomendar a la hora de utilizar esta clase de conductores. En cuanto al calibre del conductor, sabiendo qué exploradora vamos a utilizar, por ejemplo en este caso una exploradora de 90 vatios, podríamos saber los calibres de los conductores a utilizar, así como también el valor del fusible para proteger el circuito, y también el valor de los valores o las características del relé. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar esta calculadora. Tenemos que la alimentación del sistema es de 12 voltios suministrada por la batería y una exploradora de 90 vatios. Si yo hago esta división como tal, vamos a ver, ...90 entre 12... tengo un total de 7.5 amperios, ¿sí? Al tratarse de dos exploradoras, obviamente esta corriente va a ser el doble, es decir, 15 amperios. Entonces eso quiere decir que este conductor de aquí como mínimo debe manejarme 15 amperios. Entonces por lo general yo creo, si no me equivoco, que debe ser un conductor número 14 o número 16, si no me equivoco, creo que número 14 puede manejar 20 amperios o 15 amperios al menos. Y en cuanto al relé,
debería ser un relé de al menos 20 amperios o también de 30 amperios, nos puede servir en este caso. Ahora bien, para efectos reales, aquí en esta línea podríamos medir la corriente ya teniendo instalada la exploradora, o antes de instalarla, perdón, podríamos medir la corriente que va a llegar hasta, que va a alimentar esta exploradora, que va a pasar por este conductor. Y así podríamos ser más realistas en cuanto a la elección del conductor y del relé. Ahora, del lado izquierdo del relé va a haber un conductor que va a manejar menos corriente. De igual manera podemos, por ejemplo, poner el amperímetro aquí en una de estas líneas en serie, y así nos vamos a dar cuenta de qué corriente es, de cuánta corriente es la excitación de este relé. Podría decirles yo que es considerablemente muy poca, teniendo en cuenta de que la exploradora es de bastante potencia. Esa es la ventaja de utilizar el relé. Ahora bien, para explicar como tal los pines del relé, sabemos que la excitación de la bobina se da a través del pin 85 y 86. Así como yo lo tengo en este diagrama, necesariamente debería de tener el lado positivo de la batería, el conductor positivo, hacia el pin 85, que es el de arriba. En este caso, debido a que tengo aquí un diodo como protección. Si este diodo desaparece, igual es una recomendación personal de tenerlo allí, no es necesario, no es estrictamente necesario, pero si este diodo desaparece, entonces podríamos cambiar ya, no alimentar positivamente o no excitar la bobina del relé por el pin 85 con el polo positivo de la batería, sino por el pin 86, que sería el de abajo, y se puede invertir porque en este caso no tendría polarización. Pero como yo le agrego este diodo para proteger el sistema, entonces necesariamente sí tengo que conectarlo por este lado arriba para que no haya como tal una contracorriente que afecte el circuito. Entonces, resumiendo, los pines de la bobina sería 85 y 86. Este pin común que está aquí abajo sería el pin 30 y los dos pines de arriba serían la salida del relé. Habitualmente se conocen como el pin 87 y 87A. El 87 como tal es el pin que permanece normalmente abierto en este ejemplo, ¿sí? Y el 87A es el que está normalmente cerrado, pero que de igual forma no está conectado a ningún circuito, entonces no hace nada. Entonces el que deberíamos utilizar es el pin 87 para alimentar las exploradoras. Algo que les quiero comentar es que incluso en el depósito donde generalmente alojo las exploradoras, en esta motocicleta de FZ25, FZ250, es en la parte de abajo de la farola. Allí por lo general yo coloco una cajilla donde me da espacio para conectar una batería de forma independiente. Eso lo he hecho en algunas ocasiones. Esa batería que se le llaman selladas, o también se le conoce como batería seca, debido a que es muy poca corriente lo que se necesita para excitar el relé. Una batería de esta básicamente puede durar 12 horas la carga y son recargables, lo cual indica pues una ventaja también, y ya sería totalmente independiente el circuito de las exploradoras al circuito del sistema eléctrico original de la moto. Ahora, resumiendo, voy a eliminar acá este dispositivo y voy a dejar solo un interruptor, teniendo en cuenta la parte práctica del circuito. Entonces, para resumir, la batería, inmediatamente después de la batería, aquí sacamos dos cables de la batería, uno positivo y otro negativo. El lado positivo va conectado inmediatamente el fusible, ¿sí? Luego el fusible va hacia el interruptor general de las exploradoras, que podemos ponerlo del lado derecho o del lado izquierdo, como más nos convenga. Luego pasa el relé, cuya bobina se encuentra protegida por un diodo rectificador, ¿sí? Y en la salida del relé pues
tenemos como tal conectada la exploradora. Aquí teniendo en cuenta de que la exploradora va a ser de bastante capacidad, debemos asumir un cable, como les digo, totalmente 100% cobre y de un calibre que soporte la corriente. Este básicamente sería un circuito independiente, porque si llega a haber un daño, digamos que en cualquiera de estas partes, no ocasionaría como tal un daño al sistema eléctrico original de la moto, o tampoco le va a originar, por ejemplo, mucha carga para afectar ya sea la bobina o la corona, que pasa en algunas clases de motos con ese problema. Bueno, compañeros, eso sería todo. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Este video yo lo voy a subir a un canal de YouTube que tengo, donde explico por lo general cosas relacionadas a electrónica, pero ya estoy como tal haciendo algunas prácticas como estas, para dar solución a algunas preguntas que me han hecho. Y recuerdo, estos videos son para aquellas personas que tienen de pronto esa curiosidad de aprender, de hacerlo ellos mismos, porque de lo contrario pues entonces sería mejor llevarla con un eléctrico, con un personal profesional que se encargue de esta clase de instalaciones. Nos vemos, que tengan un excelente día y muchas bendiciones para todos.